toda la razón del mundo. Pero entiende por qué es más sabio que ellos, que ser feliz no consiste en ser millonario. Porque yo no soy huevona como sus hijos. Sigue el lenguaje florido de esta señora, que además se ríe de todo. No sé de qué se ría. Xóchitl Gálvez sobre ataques de AMLO. Y entra con la familia, y ya que entra con la familia, pues podemos ir un poquito a su familia. Su familia no está hecha de haraganes o de holgazanes. No, ellos sí son gente gruesa. Su familia por lo menos cuenta entre sus miembros con un angelito de primer nivel. Una persona acusada nada más y nada menos que de ser dirigente de una banda de secuestradores. Cosa menor, vamos, porque si Xóchitl Gálvez entra a calificar lo que hacen los hijos del presidente, pues es lícito preguntarle qué hace su familia. Parece que su familia delinque. Pero bueno, dejémoslo allí. Afortunadamente, su hermana también era muy trabajadora. Y bueno, miren cómo empiezan a salir las grietas y las fracturas dentro de la oposición. Gilberto Lozano, que hace mucho tiempo no nos deleitaba con su espectáculo, en algún tiempo el espectáculo de las tiendas voladoras, en otro, hasta la Virgen de Guadalupe no quiso estar con él. Porque hay videos diversos en los que este señor pues hace un tanto el ridículo y pues nos llevaba a pensar a algunos mexicanos en una cercanía a un problema ya mental. Sin embargo, Gilberto Lozano ha resucitado y ha resucitado para decir la verdad. Y digo que dice la verdad porque la gente que está en la condición de él, como sucede a veces en la condición etílica, bajo el dicho popular de que los niños y los borrachos, y yo añadiría los locos, siempre dicen la verdad, nos cuenta quién es Xóchitl Gálvez, que aparentemente debiera ser gente de la suya. Tengo sus contratos, Xóchitl es corrupta y traficante de influencias, lo dice Gilberto Lozano. Nada más y nada menos. Pero miren ustedes, no nos deshacemos de Vicente Fox, del Alto Vacío. No nos queremos deshacer porque queremos que ustedes entiendan que Vicente Fox está presente y que Vicente Fox no es solamente Vicente Fox, es en verdad la mafia del poder. Y Vicente Fox está muy activo y hasta frente a Lozano y en el estilo que ya he venido demostrando es común a este par de vulgares, a este par de ordinarios, defiende a Xóchitl y llama, aquí dice, pondejo, y pagado a Gilberto Lozano, líder de Frena. Es decir, la defensa de Xóchitl Gálvez se extiende ya hasta la ofensa a los anteriores aliados. Cosa que no me extraña, porque entre pandilleros, entre piratas y entre delincuentes, siempre cuando hay problemas por el botín, hay pleitos. No puede haber armonía en donde naturalmente hay propensión al crimen. Pero ustedes deben darse cuenta de que así como Gurría es el cerebro detrás de Xóchitl Gálvez, así Vicente Fox es el mayor porrista de ella, porque a todas va y de todas la salva. O no la salva, pero de que intenta su defensa, la intenta. Y la sigue animando a que cumpla con aquellos principios caros a Vicente Fox que él mismo le enseñó cuando la trajo al mundo de la política para seguir siendo una gran empresaria. Más grande de lo que era ahora, mucho más grande, porque ya saben que para ellos ser gran empresario es tener mucho dinero. De dónde venga el dinero, eso no importa. Lo importante es tenerlo, aunque se haya obtenido de mala manera. Pero ya que algunos, y he tenido críticos, y afortunadamente los tengo, y qué bueno, que dicen que no tiene nada de malo el que Xóchitl Gálvez, a la vez que era funcionaria pública, servidora pública, o ahora senadora, legisladora, fuera también exitosa empresaria y llevara a cabo sus negocios.
que no incluye en su declaración patrimonial, pero que sin embargo sí presume cuando entra en lisa contra el presidente de la República. Vean ustedes la confusión mental que tiene esta señora. Por un lado, en su declaración patrimonial dice que ya no tiene nada más que su sueldo de senadora. Pero por otro lado, dice que los hijos del presidente son unos bolsones, o como se le diga, y que ella es una exitosa empresaria. ¿En qué quedamos, señora Gálvez? ¿O es usted una simple servidora de la nación y cobra su dieta en el Senado? ¿O es una exitosa empresaria? ¿O ya lo dejó de ser? Y si sigue siendo una exitosa empresaria y dice que el presidente le tiene coraje y envidia por eso, entonces, ¿por qué no presume eso en su declaración patrimonial? ¿Le avergüenza algo? ¿No sabe usted que todos los de su grupo y de su cuerda están muy contentos de que usted sea una exitosa empresaria y creen que porque es usted una exitosa empresaria de contratos públicos y de concesiones, va a ser automáticamente una gran gobernante porque tienen una confusión mental y no entienden la necesaria división entre lo público y lo privado? Bueno, no se avergüence usted. Cuéntenos en su declaración patrimonial que es usted una gran empresaria. Pero el Código Penal se le puede aparecer, señora Gálvez, porque lo que usted hace no solamente es inmoral. Algunos siguen pensando que esto no tiene nada de malo, que el conflicto de intereses, que el tener dos camisetas, que el servir a dos amos, que el estar en dos ámbitos y naturalmente tener, por las relaciones que genera la cosa pública o el desempeño de actividades en la cosa pública, favorecer a sus propios negocios, a los de sus familiares, de sus amistades o de sus compinches. Pero el Código Penal califica las conductas de usted como delictivas. La señora no solo es inmoral, que la inmoralidad debiera tener una sanción pública. Lamentablemente en muchas ocasiones no la tiene, porque nuestra sociedad, en grandes grupos, ha normalizado y regularizado la inmoralidad. Pero sí hay sanciones penales y por eso el Código Penal Federal, en el libro segundo, título 10, en el que habla de los delitos por hechos de corrupción y en su capítulo 8, en particular ejercicio abusivo de funciones, le dice a la señora Gálvez: artículo 220, comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas, o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 4º grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. ¿Qué nos va a decir la señora Gálvez? Vendí mis acciones, pero sigo siendo una empresaria exitosa, señor presidente, y por eso me tiene coraje y envidia. Pero además parece ser que puedo ser delincuente. Fracción segunda, el servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y que no sea del conocimiento público, haga por sí o por interpósita persona inversiones, enajenaciones o adquisiciones o cualquier otro acto de negocio, se entiende, cualquier acto jurídico que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción. ¿Qué le toca a la señora Gálvez? Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las siguientes sanciones. Como la cuantía que ascienden las operaciones a que hace referencia este artículo exceden de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, se le impondrán de 2 meses a 12 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. ¿Qué está haciendo la señora? Precisamente ha cometido este delito, en mi opinión. Yo no puedo acusarla
de ser responsable a título penal de la comisión del delito. Pero sí puedo presumir que este tipo penal corresponde a su conducta. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Pues porque del texto que yo estoy leyendo y de las conductas que la señora Gálvez ha observado durante el ejercicio de sus puestos públicos, siendo una gran empresaria, teniendo contratos públicos y presumiendo públicamente de ello, me parece aventuro que podría tipificarse una conducta delictiva. Pues, como la señora Xóchitl Gálvez no solo es inmoral, no solo es grosera, picardienta y vulgar, no solo es amiga de Vicente Fox, y no solo está acusada, hasta por el señor Lozano, de corrupta, y como no solamente parece haber incurrido en ilícitos penales, también es una mujer que carece de la más elemental capacidad. ¿Quieren que lo probemos? Vamos a ver esto. ¿Gusta o que si conservarías? ¿Qué no? ¿Qué está mal hecho y habría que corregir de tajo? Y hazlo rápido porque tenemos poco tiempo. A ver, energía. Sí. Yo sí creo que se requiere la participación del sector privado con reglas claras y sin corrupción, pero el tema tiene que ser energía limpia, si no, no hay nearshoring en México. Tema del agua, hay un abandono brutal a todo el tema de los acuíferos. Tema ambiental, hay que recuperar las políticas ambientales para este país. Tema económico, hay que dar certeza económica. La única manera de repartir más y que la gente tenga más es creciendo económicamente. Y no se va a dar ese crecimiento económico si no hay certeza jurídica. Entonces, dar certeza jurídica, y sí estoy de acuerdo en que los empresarios deben de ser responsables con este país, deben de pagar sus impuestos como debe de ser, pero básicamente mis temas donde tengo menor coincidencia es en el manejo de la economía, en el manejo ambiental, en el manejo energético. Yo sí creo que esta manera de él adjudicarse a los programas sociales, de decir yo soy el que te los da, no debe ser así. Ya están en la Constitución. La gente debe de saber que los programas sociales son el producto de que sus hijos salen a trabajar, de que lo que trabajaron en el pasado, o sea, que son producto de su esfuerzo, porque creo que hay una manera de ir arrancando la dignidad a las personas hasta que te apoderas de ellas. Entonces, hay que decirle a las personas que sí es bueno ser aspiracionista, que sí es bueno salir adelante por ti mismo, que eso no es un pecado, que no es un pecado que tengas 2 pares de zapatos, que no es un pecado que aspires a comprarte una casa, que no es un pecado que aspires a que tus hijos tengan una mejor educación, hablen inglés. Esa parte yo sí la regresaría, porque yo creo que la mayoría de los mexicanos sí quieren salir adelante por su propio esfuerzo. Eso que comentas, ¿tú crees que está alineado con la clase media en México, que ha sido un sector pues muy lastimado, muy golpeado por este gobierno, y de hecho no se ve que haya un plan de reconciliación por parte de la 4T con la clase media? ¿Tu visión sobre la clase media? No, pues mi visión es que es el motor del desarrollo de este país. La clase media tiene que crecer. Bueno, ya saben en qué piensa Xóchitl Gálvez, en qué cree Xóchitl Gálvez y qué quiere Xóchitl Gálvez. No lo pronuncia con mucha solvencia, ni tiene gran capacidad lingüística, ni sintáctica. Para la señora todo es tema. Esa muletilla que tiene mucho el individuo tecnócrata, neoliberal y de este lenguaje pseudoempresarial o neoempresarial, pues evidencia una pobre capacidad lingüística que en el caso de un político es lamentable. No es la única, son muchos, y diría yo, prácticamente es la mayoría, pero no es perdonable, sobre todo en quien quiere ser presidente de la República. Pero vamos a ir a los temas de Xóchitl Gálvez, el tema del tema del tema. Mis temas, tus temas y nuestros temas. Los temas que me preocupan es el tema de la energía, el tema del agua y los acuíferos, el tema ambiental y el tema económico. Y el tema del Estado de Derecho más el tema aspiracionista, que es tema sobre todos los temas. Bueno, si no entienden nada, es porque Xóchitl Gálvez es Cantinflas en mujer. Y yo quisiera realmente ver a Cantinflas porque él sí era simpático, ella no.
Aquí el asunto de sus temas parte por decirnos que el tema energético, que no conoce, consiste brevemente en que participe la iniciativa privada. Señora, no sé si usted está enterada, pero la iniciativa privada está participando en el sector energético, que no tema, en los asuntos energéticos, que no tema, en la política energética, en la legislación energética, que no tema. Bueno, pues ustedes, su partido, usted, el PRI, ustedes los neoliberales, reformaron la Constitución para que la iniciativa privada, las transnacionales, los grandes capitales, entraran a invertir y a hacer jugosos negocios en sectores estratégicos para nuestra nación. Entonces nos debe decir usted si su tema es que nuevamente estos se vuelvan a apoderar de lo que tuvieron y la Constitución permanezca como está y las leyes secundarias reformadas, por ejemplo, en materia de energía eléctrica a las que usted se opuso, para que permanecieran las reformas de Peña Nieto que usted respaldó. Si así es el asunto, entonces lo tenemos muy claro. Su tema energético es el tema de destrucción de nuestra soberanía. No nos interesa su tema. Del agua no hablo porque no me explica usted cómo está el asunto de los acuíferos y qué tan importante es el agua, que debe serlo, ¿verdad? Y del asunto ambiental, llamado por usted tema ambiental, pues quiero decirle que durante los gobiernos neoliberales en los que usted amplia y gozosamente participó y estuvo presente, se destruyó a mansalva el medio ambiente en México. No sé si usted intervino para detener el ecocidio en Quintana Roo, que llevaron a cabo las cadenas hoteleras, la destrucción de manglares, de nuestros bosques y de nuestras selvas. No sé si su tema medioambiental le dio para enterarse de que muchos defensores campesinos e indígenas de sus tierras, de los bosques y por tanto del medio ambiente, fueron asesinados. No sé si le dio tiempo para el tema medioambiental antes, pero yo quiero hablar de sus otros temas. Sus otros temas, como es el tema económico. Dice usted que la economía está mal, señora, o está bien. Está mal, ¿verdad? ¿Y por qué está mal? Si los factores macroeconómicos en nuestro país están bien. Dijeron que sí iba a ir la inversión extranjera, usted y los suyos, y viene más que nunca. Dijeron que íbamos a disminuir las reservas, y tenemos más que nunca. Dijeron que el peso, el dólar se iba a ir a 28 pesos, y hoy está en 17 o 16.90. Y dijeron muchas cosas más. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, y esto es algo que voy a ver después, usted a la que le gustan o a quien le gustan los temas empresariales, pues estuvo sosteniendo el outsourcing y los incrementos salariales de los que después le oiremos hablar, algunas perlas, que no se dieron durante los sexenios de ustedes porque según ustedes eran inflacionarios. Hoy habrá que aguantarlos, ¿verdad? Pero hoy, después de muchísimo tiempo, el salario mínimo se ha incrementado casi el 100%. Por tanto, la economía así no es tema. Y la inflación, que si bien es cierto ha crecido, en un entorno de crisis mundial, viene reduciéndose. ¿Hay crecimiento económico? Sí. ¿No el suficiente? No. Pero uno no pasa de crecer o de crecer, como decrecíamos, y lo poco que crecíamos, sobre todo sin repartir, después de una pandemia y una crisis mundial, a crecer al 9%, señora. Y le aseguro que no es posible tal cosa y que sin embargo están sentadas las bases para verdaderamente crecer. Ahí vienen los asuntos de los que usted habla, el nearshoring y estas cosas que le gustan y de las que se llena la boca. ¿Usted cree que las empresas y las industrias y las corporaciones internacionales, transnacionales, invertirían en México si no tuviéramos lo que usted dice que no existe? ¿El Estado de Derecho? Usted no sabe lo que es el Estado de Derecho porque, además de no ser abogada, no es del pueblo. El pueblo lo percibe y lo siente, porque el Estado de Derecho se traduce en una sola cosa, que haya justicia. Y justicia es lo que no había con ustedes
por la exclusión de grandes masas, el empobrecimiento de muchos, y un sistema de justicia que a la fecha sigue sin impartir justicia y que les ha favorecido con esas resoluciones de la Corte a todas sus pretensiones malévolas por destruir la soberanía nacional y por ayudar a que el país perezca. Pero hay una cosa que me gusta mucho. Cuando yo a alguien le oigo decir la expresión este país, me doy cuenta de que no quiere a México. Este país, señora, se llama México y no es este país. Es nuestro país. Probablemente no el suyo, pero sí el del pueblo y de muchos de nosotros que lo queremos y estamos dispuestos a defenderlo, impidiendo que gente como usted, cosmopolita, arribista y oportunista, llegue a la primera magistratura del país, porque sabemos que usted y los suyos pretenden destruir a nuestra nación. Y para ello dicen que ya está destruida. Los aspiracionistas, un asunto interesante. Los aspiracionistas, ¿qué es lo que quieren? Tener 2 pares de zapatos y saber inglés. Mire usted que el inglés les ha servido a algunos compatriotas nuestros y el no saberlo les ha costado caro, porque más o menos en 30 millones usted y los suyos los expulsaron a los Estados Unidos, no sin saber inglés, sin poder comer. Le digo más, su aspiracionismo no nos sirve, lo que nos sirve es darle al pueblo el pan, el trabajo y la dignidad que requiere y que le exige a ustedes, pero que ustedes no pueden darle y por eso no los queremos en los puestos, en los importantes y en los de decisión. Los respetamos, sabemos cómo piensan, pero no nos gusta cómo piensan, no nos parece que ese modo de pensar ayude a nuestra patria. Todo mundo quiere progresar, pero usted cifra todo progreso solamente en lo económico, y ese no es el verdadero progreso. Claro que necesitamos progreso económico, claro que lo necesitamos, pero el aspiracionismo no es lo que usted dice, no es el justo deseo de salir de la miseria y aún de la pobreza, pero no es el deseo de emularla a usted como gran empresaria o a la gente como usted, porque el pueblo no los quiere ni los respeta. El pueblo respeta precisamente a un presidente para el que el dinero no es lo más importante en la vida. ¿Se ha preguntado usted por qué es eso? En este país, que es nuestro país, señora. Pues, muy bien, creo que vamos a ver otro video. Y este video, y permítanme, perdonen que los canse, pero hay que analizar. En este video la señora Xóchitl Gálvez, no sé si va todavía, ya va. En este video la señora Xóchitl Gálvez opina sobre otro asunto muy relevante para nuestro país. Creo que es un tema que hay que estudiar. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130,000 pesos mensuales, que por cierto le he pagado siempre, estando fuera del gobierno, porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300,000 empleados, pues a lo mejor podría costar 70,000 pesos. Entonces, a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada. Esa parte creo que se podría hacer, que sería muy factible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. O sea, creo que sí es importante pues que cada quien pague su seguro. Así como yo pago mi gasolina, como pago mi automóvil, pero sí podría el gobierno ayudar a pagar menos a los empleados. Ya saben que en este tema, el otro tema, hay muchos temas. En este asunto de los seguros, pues todos los empleados públicos prepárense, saquen sus 130,000 pesos mensuales, como la señora Xóchitl Gálvez puntualmente, responsablemente, paga su seguro de gastos médicos de 130,000 pesos, que, hombre, pues si a alguien le alcanza para pagar un seguro mensual de 130,000 pesos, no creo que gane el mínimo, ¿verdad?
y ya sabemos de dónde salió todo eso. Pero hay que admirar a estos grandes personajes, a estos héroes y heroínas nacionales que nos enseñan la máxima virtud, que no es la integridad ni la defensa de la patria, sino la acumulación de mucho dinero y el pago de 130,000 pesos mensuales de un seguro. Dice que esto hay que hacer un paquete de funcionarios. Yo no sé cómo se hace un paquete de funcionarios. Les confieso que ya mi castellano está llegando al límite con esta señora. Es críptica, pero además de mal hablada, ahora entiendo por qué usa picardías, porque no se le dan las palabras ordinarias ni las construcciones gramaticales correctas. Hay que hacer paquetes de funcionarios a precios competitivos. Hágalos usted, junte varios funcionarios y haga el paquetito y luego véndalos a precios competitivos. Esas palabras que se le dan y de las que se le llena la boca. Y luego licítelo para que ganen sus empresas. Xóchitl Gálvez dice que pocas personas ganan salario mínimo en México y que el aumento no fue gracias a Andrés Manuel López Obrador. Y miren ustedes que Xóchitl Gálvez vive en otra dimensión, porque no sabe que sí hay muchas personas que en México ganan el salario mínimo, que sí hay muchas personas que viven en situación práctica de explotación y que durante mucho tiempo esto ha sido tolerado, ha sido permitido, y que los grandes creadores de empleos, a los que ya me referí, como ella, estos grandes ídolos nacionales, nunca se preocuparon por mejorar las condiciones de sus trabajadores. Debo decir en abono de algunos verdaderos empresarios, de algunos, que verdaderamente sienten y tienen preocupación por mejorar las condiciones de sus trabajadores y darles una vida digna. Lamentablemente, no son la mayoría, porque si fuera la mayoría así, el país no estaría en esta situación. Ahora, muchos dirán que la mayoría de los empresarios son los pequeños negocitos y los changarros. Sí, por ejemplo, pongamos un caso. Los negocitos a los que los Oxxo, el Oxxo, que es un gran monopolio, al que ellos han favorecido y que, por cierto, tenía subsidios de la Comisión Federal de Electricidad bajo sus gobiernos y no realizaba el justo pago de impuestos y además todavía te hacía el redondeo para hacer caravana con sombrero ajeno, hacerse el bondadoso y descontar impuestos. Entonces luego cuando discutes te dicen, es que los otros también son empresarios. Sí, los otros pobres, pequeños comerciantes, artesanos, gente que vive al día y que procura sacar un negocio y al que esos monopolios, y no la ley, los tienen destruidos. Pero no hay que decir nada, porque esto está mal visto. Este tema es muy malo. Xóchitl Gálvez dice que pocas personas ganan el salario mínimo en México y que el aumento del salario mínimo que se ha dado casi al 100% no fue gracias a AMLO. ¿Y saben qué dice la señora en una entrevista? Creo que tenemos esa entrevista. Creo que la podremos pasar. No lo sé. Y si no ahora, de aquí a 8 días. Pero la señora dice que es gracias a los empresarios que ese salario mínimo se incrementó. Porque si ellos no hubieran querido, no se hubiera dado esto. Quiero informarle a la señora Gálvez que los empresarios que conformaban o que formaban parte de los organismos tripartitas que existían en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en el Seguro Social y en todos lados, en las juntas de conciliación, se opusieron una y otra vez a cualquier incremento a los salarios que no estuviera directamente relacionado con el incremento inflacionario. Y el mínimo no se incrementaba. ¿Cuál era el argumento? Ella también es de los que piensan así, que el incremento a los salarios era inflacionario. Las tropelías de ellos no son inflacionarias. El robo al erario no producía desbalance económico ni financiero. La omisión en el pago de impuestos de tantos pillos tampoco le causaba ningún perjuicio a la nación. Y el incremento desmesurado de precios, sin tasa ni freno, tolerado por el propio gobierno, tampoco producía inflación. Solamente eran inflacionarios los incrementos salariales.
Ella dice que no se debe al presidente Andrés Manuel López Obrador el incremento del salario. Y pregunto yo, ¿y por qué entonces no lo hicieron ustedes durante 25 años? ¿O 30? No sean hipócritas. Y tenemos un poquito más, porque Infobae nos dice que Xóchitl Gálvez habló sobre las pensiones para expresidentes y nos dice, claro, es empresaria exitosa, yo no la necesito, tengo una empresa, pero AMLO sí. Claro, porque esa empresa, con los contratos públicos, resultó muy favorecida. Ya no necesita pensión, ¿para qué la quiere? Bueno, pero además nunca estaría en esa situación, en esa hipótesis, porque nunca va a ser presidente de México. Y AMLO sí la necesita, efectivamente la necesita y sin embargo ha renunciado a ella. ¿Y por qué la necesita? Porque el señor no ha robado. O casualidad, es un presidente honrado, cosa que ustedes no entienden jamás, porque ustedes siguen sosteniendo que es muy lícito y muy moral ser las dos cosas a la vez. Un gran empresario y un gran político que trasvasa todo, brinca de un lado a otro y termina siendo lo que se denomina vulgarmente un traficante de influencias. Y eso es la señora Gálvez. Pero hay más, porque la señora Gálvez también se quiere mostrar en sus amigos, aliados y porristas. Y aquí hay 4 de primer orden y primer nivel, pero hay 2 que me caen profundamente mal. Uno se llama Carlos Martín, y dice ser historiador, es cuentista, es un mal novelista. Y el otro es un señor Alarraqui, que es un pedante insufrible y mentiroso. En medio de ellos están los cerebros de la reconstrucción, según nos lo dicen ellos, los cerebros detrás del nuevo gobierno. El señor Ángel Gurría, cuya vida visitamos hace 8 días y